El bebé está gritando. Los ancianos ni se inmutan. Tiene solo unos minutos de vida cuando lo levantan en el aire, lo giran, lo examinan como si fuera ganado. Tono muscular, extremidades, cráneo, alguna deformidad visible. El veredicto es frío y simple. Apto. O no vale la pena criarlo. Porque en Esparta, los bebés no nacen como hijos, nacen como futuros soldados. Y los cuerpos de las mujeres son el campo de reproducción del Estado. Hoy vamos a entrar en uno de los experimentos sociales más perturbadores de la historia. Cómo Esparta intentó optimizar la reproducción y por qué las mujeres espartanas fueron empujadas a dar a luz guerreros perfectos. Imagina que naces y tu vida ya es un examen. No hay peluches, no hay lágrimas de alegría, no hay felicidades. Es niño, hay silencio, hay ancianos y hay un cuerpo diminuto sostenido a la luz, mirado con la misma frialdad con la que revisarías una espada recién forjada. En Esparta, el nacimiento no era un momento familiar, era un asunto del Estado. El bebé no era tu hijo, era un posible hoplita, un futuro soldado de la polis. Y si no encajaba en ese molde, mejor que no creciera. Las fuentes antiguas, como Plutarco, cuentan que los ancianos de la tribu se reunían para inspeccionar al recién nacido. Tenía malformaciones, parecía débil, enfermizo, demasiado pequeño. Si el veredicto era negativo, el destino era brutal. Se decía que lo llevaban al monte Taygeto y lo dejaban allí, expuesto a la muerte. ¿Mito? ¿Realidad exagerada? Probablemente un poco de ambos. Pero la idea es lo importante. Esparta se veía a sí misma como un taller de guerreros, y no todos los cuerpos merecían ser terminados. ¿Por qué tanta obsesión? Porque Esparta vivía con miedo. Miedo a sus enemigos exteriores y a sus enemigos interiores. Bajo los espartiatas, la élite de ciudadanos guerreros, vivían decenas de miles de ilotas, una población sometida y resentida. Una revuelta masiva podía acabar con todo. Así que la respuesta fue simple, casi paranoica. Nuestra sociedad existe para producir soldados, nada más. El matrimonio, el sexo, el embarazo, el parto, todo estaba atravesado por la misma idea. Fortalecer el escudo de Esparta, y si eso significaba convertir el nacimiento en un filtro militar, se hacía, fríamente, ritualizado, sin mirar atrás. Y este es solo el comienzo, porque si los bebés eran inspeccionados como armas, imagina lo que se esperaba de las mujeres que los traían al mundo. Para entender esa frialdad, tenemos que mirar al hombre al que los propios espartanos atribuían todo, Licurgo. No sabemos si fue una persona real o una figura semimítica, pero su reforma se convirtió en la Biblia política de Esparta. Según la tradición, Licurgo cambió casi todo: cómo se comía, cómo se entrenaba, cómo se amaba y cómo se reproducía. La idea central era sencilla y aterradora. El individuo no importa, la polis sí. Así que la vida privada se volvió un lujo sospechoso, el amor romántico, irrelevante. Lo importante era producir cuerpos útiles. Mientras en otras ciudades griegas podías encontrar filósofos, comerciantes, artistas, en Esparta todo giraba en torno a una sola profesión respetable: ser soldado. El famoso ágoge, el sistema educativo espartano, convertía a los niños en máquinas de guerra. Pero ese producto final empezaba mucho antes, en el útero. La lógica era casi científica para su época. Si quieres un ejército invencible, necesitas guerreros fuertes. Para tener guerreros fuertes, debes controlar desde el origen quién se reproduce, con quién, cuándo y cómo. Nada de matrimonios por capricho, nada de familias que no sirvan al proyecto militar. El matrimonio no era un final feliz, era una tarea, un deber hacia la ciudad. Un hombre que se casaba tarde o no se casaba podía ser ridiculizado públicamente. Una mujer que no tenía hijos fuertes podía ser vista como una especie de fallo biológico. Comparado con Atenas, donde al menos existía un espacio para la vida doméstica, Esparta era casi un laboratorio social. Tomaron algo tan humano como el nacimiento y lo convirtieron en parte de una cadena de producción: embarazo, inspección, entrenamiento, guerra.
muerte. Y, como en toda cadena de producción, había descartes. Pero para que ese sistema funcionara, hacía falta algo más. No solo niños fuertes, sino madres fuertes. Y aquí es donde las mujeres espartanas se salen completamente del molde del mundo antiguo. En el mundo griego, lo común era esto: las mujeres dentro de casa, discretas, tapadas, alejadas de la vida pública. Esparta miró ese modelo y lo tiró por la ventana. Si querías guerreros duros, no podías tener madres frágiles. Así que las niñas espartanas crecían viendo algo que habría escandalizado a otras ciudades: mujeres entrenando, corriendo, luchando, lanzando discos y jabalinas, mostrando sus cuerpos en festivales deportivos. No por igualdad de género moderna, sino por pura lógica militar. De vientres fuertes nacen hijos fuertes. Los cuerpos de las mujeres se volvieron un proyecto de Estado. Se esperaba que tuvieran músculos, resistencia, potencia física. A los ojos de un ateniense conservador, aquello era casi obsceno. A los ojos de Esparta, era simplemente eficiente. Incluso el parto era casi una prueba de honor. Se decía que las mujeres morían por la ciudad cuando morían de parto, igual que los hombres que caían en batalla. ¿Te das cuenta del mensaje? Tu útero es tu campo de batalla. Tu enemigo son la debilidad, la infertilidad, el hijo que no llega, el bebé que no sobrevive a la inspección. Los rituales en torno al nacimiento reforzaban esta idea. Plutarco menciona que los espartanos no envolvían al bebé en telas para protegerlo, como hacían otros griegos, sino que lo dejaban más libre, expuesto, endurecido desde el principio. Incluso se hablaba de bañarlos en vino para probar su resistencia. ¿Exageración? Tal vez, pero la imagen es clara. Nada de suavidad. Todo es prueba. Piensa en el ambiente. Madres que saben que su hijo puede ser rechazado al nacer. Padres educados para anteponer la ciudad a la familia. Ancianos decidiendo quién merece vivir. En este mundo, la maternidad no es algo íntimo ni sagrado. Es una función pública, vigilada, juzgada. Y si el cuerpo de la mujer es la primera línea de este sistema, en el próximo capítulo vamos a ver hasta qué punto Esparta moldeó, controló y explotó a sus mujeres para optimizar la reproducción. Si tú y yo pudiéramos caminar un día por las calles de Esparta, habría algo que nos llamaría la atención al instante. Las mujeres no se comportan como las típicas mujeres griegas. No están escondidas. No están en la sombra de la casa. Están fuera. Caminan erguidas. Hablan fuerte. Sus cuerpos son visibles, musculosos, entrenados. Para muchos griegos, esto era escandaloso. Para Esparta, era inversión militar. Las niñas espartanas no eran criadas para ser sumisas, sino para ser fuertes. Corrían, saltaban, luchaban. Se creía que este entrenamiento hacía sus cuerpos más capaces de soportar el embarazo y el parto, y que sus hijos nacerían más robustos. Es una especie de programa de mejora genética primitivo, pero aplicado a la cultura y el cuerpo. Desde pequeñas escuchaban frases que hoy nos sonarían brutales, pero que definían su mundo. Una madre espartana, al entregar el escudo a su hijo, supuestamente decía, con él o sobre él. Es decir, vuelve victorioso o muerto, pero nunca huyendo. Esa mentalidad también las atravesaba a ellas. Su valor estaba ligado a los hijos que daban a la ciudad. No dar hijos, o dar hijos débiles, era casi un fracaso patriótico. Y aquí aparece una paradoja. Las mujeres espartanas, comparadas con otras griegas, tenían más voz, más presencia, más poder económico. Podían poseer tierras, influir en la política de forma indirecta, ser temidas por su lengua afilada. Pero ese poder venía con un precio. Sus cuerpos estaban completamente al servicio del proyecto de Esparta. Eran admiradas, pero también vigiladas. Respetadas, pero a condición de cumplir su función, producir guerreros. Y cuando llegaba la edad del matrimonio, el Estado intervenía otra vez. El matrimonio en Esparta no se parecía al típico cuento de boda griega. Para empezar,
Los hombres se casaban relativamente tarde para los estándares de la época, porque pasaban muchos años en el agogué y luego en los comedores colectivos, viviendo casi como soldados de cuartel. Eso ya nos dice algo. La relación principal de un espartiata no era con su esposa, sino con su unidad. Las ceremonias de boda tenían detalles inquietantes. Se decía que a la novia le rapaban la cabeza y la vestían con ropa masculina antes de entregarla al marido en una habitación oscura. Él acudía a ella a escondidas, de noche, y luego volvía con sus compañeros. Durante un tiempo, los encuentros con la esposa eran furtivos, casi clandestinos. ¿Qué sentido tiene esto? Mantener a los hombres centrados en la guerra, no en la vida conyugal. El matrimonio no debía distraer, solo debía producir hijos. Y la cosa va más lejos. Algunas fuentes mencionan prácticas que hoy llamaríamos compartir esposa, o una especie de poliandria rara. Si un hombre era mayor pero tenía una esposa fuerte y saludable, un hombre más joven y apto podía ser autorizado a tener hijos con ella para mejorar la siguiente generación. A la inversa, un hombre sin esposa pero con buena genética podía engendrar hijos con la mujer de otro, con el consentimiento de todos, por el bien del Estado. Suena frío, ¿no? Como si las personas fueran piezas que puedes combinar para optimizar el resultado. El objetivo no era la felicidad íntima, sino maximizar las posibilidades de producir niños sanos y fuertes. El deseo individual quedaba aplastado por un ideal colectivo. Más soldados. Mejores soldados. En medio de todo esto, las mujeres espartanas podían sentir algo muy claro. Son valiosas, sí, pero valiosas como yeguas de cría de alto rendimiento. La presión no terminaba en la boda. Al contrario, recién empezaba. Una mujer espartana que no tenía hijos podía ser objeto de burla pública. Había festivales y rituales donde se ridiculizaba a los solteros y a los que no contribuían a la reproducción del Estado. Imagina estar en una sociedad donde tu valor social depende directamente de tu fertilidad. Si dabas a luz a un hijo varón sano, eras celebrada. Si perdías un bebé, si tenías dificultades para quedar embarazada, si tu hijo no pasaba la inspección de los ancianos, todo eso podía sentirse no solo como un drama personal, sino como una culpa patriótica. Y no olvidemos a las hijas. Sí, Esparta quería hijos guerreros, pero también necesitaba futuras madres guerreras. Las niñas fuertes se convirtieron en mujeres fuertes, y esas mujeres soportaban embarazos, partos peligrosos, hijos que marchaban a la guerra sabiendo que tal vez nunca volverían. Las fuentes nos muestran madres espartanas que reaccionan de forma casi inhumana, según nuestros estándares actuales. Una madre que oye que su hijo ha muerto en batalla, pero que la ciudad ha ganado, se alegra. Otra, al escuchar que su hijo huyó, lo desprecia. Es propaganda, exageración, probablemente, pero revela el ideal. Una buena madre espartana no llora por su hijo, se preocupa por la gloria de Esparta. Por fuera, esto suena heroico. Mujeres fuertes, sin lágrimas, sin debilidad. Pero por dentro, ¿qué pasaba? ¿Cuántas de ellas se tragaban el dolor porque su cultura no les permitía mostrarlo? En este punto, ya hemos visto cómo el sistema moldeaba cuerpos, matrimonios y camas. En el siguiente capítulo, vamos a mirar de frente el precio. El costo humano de convertir la reproducción en una estrategia militar. Detrás del mito de la Esparta invencible, hay mucha sangre que nunca llegó al campo de batalla. Piensa en las mujeres que morían de parto. En una época sin medicina moderna, sin cirugías seguras, cada embarazo era una moneda lanzada al aire. En Esparta, además, los embarazos eran casi una obligación. Más embarazos igual a más riesgo. Y si morías dando a luz, tu muerte se envolvía en el discurso del honor. Caíste como un soldado. Suena noble, pero también sirve para algo más oscuro. Justificar el sacrificio. Luego están los bebés rechazados. Aunque el relato del monte Taygeto pueda estar adornado, la idea central es clara. Había bebés considerados no aptos, y alguien tenía que vivir con esa decisión. Alguien tuvo que entregarlos, o al menos mirar hacia otro lado mientras se los descartaba. Es fácil hablar de optimización,
de perfección guerrera, cuando lo haces desde la distancia. Pero imagina ser la madre que nota algo raro en su hijo recién nacido y sabe que los ancianos también lo notarán. Imagina pasar todo el embarazo con ese miedo pegado a la piel. Y luego están los hijos que sí sobreviven, que sí son aceptados. A los 7 años, los niños son arrancados de sus casas y enviados a la gogue, a vivir entre otros chicos, bajo disciplina brutal, hambre, golpes, humillaciones, entrenamiento constante. ¿Qué tipo de relación madre-hijo puede florecer en un entorno donde sabes que te lo van a quitar pronto? Tal vez muchas madres espartanas aprendieron a no apegarse demasiado, a ver a sus hijos no como mi pequeño, sino como un futuro hoplita, un mecanismo de defensa emocional. Cuando conviertes la maternidad en una herramienta del Estado, no solo moldeas cuerpos, moldeas corazones para que sientan menos, o al menos para que no lo muestren. Y luego viene la pregunta incómoda: ¿qué pasó con las hijas? En una sociedad obsesionada con los guerreros varones, las niñas eran necesarias, pero invisibles. Necesarias porque sin ellas no habría futuras madres. Invisibles porque su valor quedaba atrapado en ese destino. Si eras una niña espartana, tu camino estaba decidido desde temprano. Crecer fuerte, casarte con un ciudadano, parir hijos sanos. Tenías más libertad que otras mujeres griegas. Sí, podías moverte por la ciudad, hablar, entrenar. Pero toda esa libertad estaba encerrada en una jaula conceptual. Eres un recurso reproductivo de lujo. También está el coste para los hombres. Pensamos en los espartanos como guerreros duros, casi de película. Pero ¿qué significa crecer en barracas, con castigos físicos, con la muerte siempre presente como destino glorioso? ¿Qué pasa con la capacidad de sentir, de formar vínculos profundos, de ser algo más que un escudo andante? En esa cultura decir «tengo miedo» era inaceptable. Decir «no quiero ir a la guerra» era impensable. Todo estaba diseñado para aplastar la individualidad en nombre del rendimiento colectivo. Y, a largo plazo, el propio sistema empezó a ahogarse en su lógica. Los requisitos para ser ciudadano espartiata eran tan estrictos, el énfasis en la pureza y la preparación militar tan exagerado, que el número de ciudadanos fue cayendo. Epidemias, guerras, desigualdad de tierras. Y de pronto Esparta tenía cada vez menos hombres que cumplían los estándares de ese ideal de guerrero perfecto. Paradójicamente, el modelo que supuestamente aseguraba la fuerza eterna terminó volviendo a Esparta demográfica y socialmente frágil. Un estado obsesionado con producir guerreros perfectos acabó siendo incapaz de producir suficientes ciudadanos. Con el tiempo, el mito de Esparta se separó de la realidad de Esparta. Filósofos, historiadores, generales de otras épocas miraron hacia atrás y se obsesionaron con esa imagen de una ciudad dura, disciplinada, incorruptible. En la era moderna, películas, series y libros han convertido a los espartanos en símbolos de fuerza extrema, de masculinidad absoluta, de sacrificio glorioso. Pero casi siempre vemos lo mismo: hombres, pechos desnudos, escudos brillantes, frases épicas. Y las mujeres que se dejaron el cuerpo pariendo a esos hombres, y los bebés que fueron descartados para mantener la pureza del sistema. ¿Y las vidas que nunca pudieron ser otra cosa que engranajes en una maquinaria militar? Pocas veces se cuenta. Si miramos la historia con algo menos de romanticismo, Esparta no parece tanto una utopía guerrera, sino un experimento brutal de biopolítica antes de que existiera esa palabra. Controlar los cuerpos, los sexos, los nacimientos, las muertes, todo, para alargar la vida de un estado que igual terminó cayendo, porque al final, Esparta fue vencida. Su hegemonía se rompió, sus números se desplomaron, sus instituciones se fueron vaciando. Y de ese mundo, lo que más ha sobrevivido no es su felicidad interna, sino su leyenda. Y ahí es donde tú y yo entramos. Cuando hoy hablamos de optimizar cualquier cosa, la productividad, el rendimiento, incluso el cuerpo y la genética, es tentador admirar proyectos extremos como el de Esparta. Pero detrás de cada modelo perfecto, siempre hay gente imperfecta sufriendo en silencio.
Esparta hizo algo radical. Convirtió el útero en un arma, el parto en un trámite militar, y la vida familiar en un simple capítulo dentro de la gran historia del Estado. Las mujeres espartanas fueron, a la vez, las más poderosas y las más controladas de Grecia. Sus cuerpos eran fuertes, admirados, casi temidos, pero nunca realmente suyos. El sueño de los guerreros perfectos se alimentó de bebés descartados, madres rotas y vidas enteras sacrificadas a una idea. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que ese tipo de sociedad puede llamarse realmente fuerte, si para existir tiene que aplastar tanto lo humano? Si este viaje por la cara oscura de Esparta te hizo ver el mundo antiguo con otros ojos, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos episodios. Aquí desenterramos la parte incómoda de la historia: sexo, poder, violencia, mitos y mentiras que nos siguen persiguiendo hoy.